Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey. Anoche me permití la extravagancia o la impudicia de contarles mi vida, los principios de mi vida, mi niñez y mi adolescencia en Lima, Perú. Y les contaba anoche que gracias a mi madre entré a trabajar en un periódico de Lima, periódico conservador, La Prensa, a la improbable edad de 15 años, y que eso me familiarizó con el mundo fascinante del periodismo. Tantos y tantos años después, yo sigo haciendo periodismo, así que mi madre fue en eso una clarividente. Y les contaba, y allí me quedé anoche, porque el programa expiró, y hoy mirando los números de audiencia nos dimos cuenta de que contar mi vida, o sea, hablar de los entresijos más íntimos de mi vida, y no ya de los políticos de turno, había disparado los índices de audiencia. Anoche, decía, les conté que a los 18 años debuté o me inauguré en la televisión de Lima. El dueño de un canal de televisión leía mi columna en un periódico, le gustaba, me llamó a su oficina y me dijo: quiero que hagas en mi canal lo que haces en el periódico, quiero que vengas aquí a hablar de política. Y así fue. Entonces, a los 18 años, que es una edad temprana para ser tan famoso, la fama me emboscó, la fama me asaltó. Yo no estaba preparado para ser famoso. Un año después, ganando más dinero del que nunca había imaginado, 19 años apenas, desencantado gradualmente de la universidad, ya no quería ir a clases, no quería perder el tiempo. Los profesores de la universidad me parecían unos individuos casposos, balbuceantes, reñidos con la felicidad. El dueño de ese canal de televisión me ofreció un programa mío, propio. Se llamaba Conexiones, o así lo llamó él. Y en ese programa yo entrevistaba a políticos. Insisto, yo tenía 19 años, es decir que ya era mayor de edad. Me estrenaba como mayor de edad. Y ganaba mucho dinero, o yo sentía que ganaba mucho dinero, todo es relativo. Y entonces mi vida se tornó, ¿cómo decirlo?, frívola, insultantemente exitosa y obscenamente placentera. En la universidad, quienes habían sido mis amigos me veían ahora con recelo, porque yo era famoso, famosito. Estaba animado por la aureola de la fama y el éxito. Las chicas que antes no me miraban, de pronto ahora sí me prestaban atención. Yo conducía autos de alta gama. Me permitía la extravagancia de vivir en un hotel en Lima. Pero estaba por ocurrir un episodio profundamente traumático en mi vida. La primera, y no sería la última, vez en que me despidieron de la televisión. Todo iba bien, todo iba de maravillas. Es decir, que el trauma o el accidente no podía predecirse con facilidad. En el canal yo era el niño mimado, hacía unos ratings magníficos, y yo sentía que estaba vengándome de mi padre, que todo el mundo tenía que estar diciéndole a mi padre: oye, tu hijo sale en la televisión y qué bien lo hace. Es decir, que era para mí una revancha dulce contra mi padre, con quien, como conté anoche, me había llevado tan genuinamente mal desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos, cuando murió él hace 15 años. Resultó que cuando yo cumplí 20 años, principios del año 85, y el mundo del año 85 era uno bien distinto del que es ahora, ¿no? Estaba Reagan en la Casa Blanca, estaba Maggie Thatcher gobernando el Reino Unido, estaba ya Gorbachev, acababa de asumir Gorbachev en la Unión Soviética, estaba el Papa polaco, anticomunista, Juan Pablo II. En América Latina había unos gobiernos de izquierda más o menos confundidos, ¿no? Acababa de morir Tancredo Neves en Brasil, estaba Alfonsín bregando en Argentina, estaba, me parece, Lucinchi en Venezuela, Belisario Betancur en Colombia,
Y en Centroamérica había una ola comunista muy peligrosa, ¿no? Porque estaban los sandinistas comunistas en Nicaragua, tratando de exportar el comunismo a otros países de la región. Bueno, así era el mundo cuando yo tenía 20 años. Y había unas elecciones presidenciales en mi país de origen, donde yo vivía y era famosito y bien pagado, y niño consentido de la tele, y esperanza de la derecha blanca peruana. Este chico a lo mejor algún día será presidente, decían las señoras, las tías, las amigas de mamá. Bueno, y yo en secreto también cultivaba ese sueño tan desmesurado, ¿no? El de entrar en política y ser presidente. Insurge o irrumpe en la política peruana un joven, 35 años apenas, muy alto, gran orador, un seductor de multitudes, un hombre culto, que parecía imbatible y que en efecto fue invulnerable y ganó caminando, sin sudar, las elecciones presidenciales. Se llamó Alan García y se quitó la vida de un balazo hace 2 años. Fui toda la vida su enemigo o su adversario, porque unos días antes de que el señor García ganara las elecciones presidenciales, yo desde la televisión, donde era una estrellita de moda, me atreví a preguntarle algo que era un secreto a voces. Se decía que el joven García, candidato inmensamente talentoso, un formidable animal político, un depredador para seducir a todos, había tenido problemas psiquiátricos y había sido dormido clínicamente, había sido sumergido en una suerte de cura del sueño más de una vez. Esto me lo habían contado a mí, enemigos de él. Entonces en la tele yo se lo pregunté y faltaba una semana para las elecciones. Le pregunté si estaba medio loco, si tenía problemas psiquiátricos, de salud mental, si le habían hecho la cura del sueño. Él se enojó muchísimo, no me contestó, dijo que la pregunta era un golpe bajo y unos días después ganó en primera vuelta. No hubo ya segunda vuelta, arrasó. Era el héroe, era la gran promesa de la izquierda democrática peruana. El país estaba rendido de rodillas a sus pies. Y el dueño del canal donde yo trabajaba comprendió que ahora yo era un enemigo del presidente electo, la bestia negra del presidente electo, un incordio, una piedra en el zapato, un estorbo, alguien al que había que sacar de la foto. Y así ocurrió. Como hice esa pregunta temeraria, el dueño del canal me despidió. Es verdad que tuvo la delicadeza de prometerme o de ofrecerme irme a Nueva York y ser corresponsal en Nueva York y Washington. Yo decliné. Quizá debía aceptar, ¿no? Pero a veces el orgullo es un pésimo consejero. Y le dije, no. Si no me permites hablar de política local, peruana, no me voy a ir a Nueva York a hablar de política internacional porque tácitamente estaría aceptando la censura. Era un joven idealista. Me quedé sin trabajo. Y ahora, ¿con qué dinero iba a pagar el hotel, los autos de lujo, las discotecas, las drogas ocasionales? ¿Con qué dinero iba a pagar todo eso? Ya no tenía un programa en Lima. Volvería a la televisión a estudiar leyes, a escuchar a esos profesores casposos y balbuceantes, a aprenderme de memoria la Constitución y el Código Civil, el Código Penal. No, yo había decidido ya con 20 años que no sería un abogado, porque las leyes en mi país me parecían una ficción. Y si me iba a dedicar a la ficción, había territorios mucho más atractivos que el de aprender de paporreta unas leyes que luego no se cumplían. Entonces, ocurrió un evento absolutamente azaroso, que vino a recordarme, y esto me ha pasado muchas veces, que las cosas más importantes que te ocurren, los eventos capitales o fundacionales de tu vida, no los eliges, los trae el destino, como el destino trae desastres naturales, un huracán, o un terremoto, o un tsunami, o cae un rayo cerca de tu casa, ¿no? Bueno, así fue. Sonó el teléfono del hotel en Lima, yo estaba recientemente desempleado, y era un cubano, productor de televisión. Había ido a Lima a grabar unos reportajes por las elecciones, y me había visto en televisión haciendo esa pregunta guerrillera
épica contra el candidato favorito. Usted está medio loco, a usted le han hecho la cura del sueño. Y entonces este productor de televisión de apellido Palmer, de origen cubano, que se había ido de Cuba con la revolución comunista, dijo, yo a este muchacho lo voy a contratar. Me dijo, yo vivo en Santo Domingo, yo produzco un programa de política internacional y yo quiero pedirte que tú seas ahora el conductor de ese programa. Yo no lo podía creer. Hacía pocas semanas me había quedado sin televisión. Ningún canal me quería contratar ahí en Lima, porque todos los canales querían llevarse bien con el presidente electo. Entonces nadie quería arriesgarse a un enojo imperial del presidente electo, porque eso podía costar mucho dinero. Es publicidad estatal, ustedes me entienden, ¿no? Así que tomé la decisión, no hubo muchas dudas por mi parte, de irme a Santo Domingo. A los 20 años, yo de pronto había dejado la universidad, mi novia se había quedado en Lima, ya me había estrenado sexualmente con ella después de haber fracasado en un prostíbulo, pero nuestra iniciación amorosa, porque ella era virgen y yo era casto, fue muy traumática, porque ella me dijo, no se te ocurra terminar adentro. Perdonen que yo hable así, pero a mí me gusta hablar como si estuviéramos usted y yo en la sala de mi casa. Yo le dije, tranquila, no voy a terminar adentro. ¿Me juras? Te juro. ¿La sacas? La saco. Y no la saqué. Y terminé adentro. Y entonces, ese episodio que fue su iniciación y la mía, terminó en ella llorando a mares, estoy embarazada, y en yo diciéndole, no puede ser, no podemos tener tan mala suerte. Y media hora después, yo llamando a un tío, ginecólogo, diciéndole, tío, ¿me puedes ayudar, por favor? Porque creo que mi novia está embarazada. Bueno, este tío entrañable, además mi padrino, me ayudó. Y nos consiguió esta pastillita, la pildorita, pero seguramente mi novia no estaba embarazada, pero estaba aterrada, sugestionada, y yo también. Bueno, dejé la universidad en Lima, la abandoné, dije no voy a ser abogado, mi novia quedó en Lima, y me fui de vivir en un hotel en Lima y ser una estrellita de la tele allá, una estrellita aldeana, tribal, pero esa era la aldea o la tribu en la que yo había crecido, ¿no? Y ese era el mundo que yo conocía. Luego tenía que asomarme a otro mundo. Y Santo Domingo era un mundo absolutamente hechicero, ¿verdad? El productor de televisión tenía mucho dinero. Yo me preguntaba, ¿y este cubano cómo tiene tanto dinero? Porque vivía en un apartamento suntuoso y se permitía todos los lujos y todas las extravagancias y me pagaba un sueldo formidable, de no creer, mucho más alto que el que yo había percibido en Perú. Y me alojaba en los mejores hoteles de Santo Domingo. Estamos hablando del año 85, año 86, año 87. Me alojaba en el Dominican Concord, me alojaba en el Lina, me alojaba en el Jaragua, en el mítico Malecón. Bueno, y yo ganando un montón de plata y haciendo televisión una vez por semana. O sea, me daba la gran vida. A esa edad, 20, 21, 22, en la que mis compañeros de colegio estaban en distintas universidades del mundo, quemándose las pestañas estudiando, ¿qué estaba haciendo yo? Estaba tumbado en la piscina de un hotel en Santo Domingo o en la playa, en una playa dominicana, en Punta Cana, en Puerto Plata, en Boca Chica, leyendo, eso sí, siempre leyendo mucho, y dándome la gran vida. No me arrepiento un segundo. Fui feliz en Santo Domingo y en Puerto Plata y en Punta Cana y en La Romana. Era un dominicano por adopción, cosa tan improbable, ¿no? Y entonces vivía en hoteles en Santo Domingo y también vivía en hoteles en San Juan, Puerto Rico. Pasaba por Miami, no me gustaba Miami, la verdad, no me gustaba Miami. Me quedaba en hotelitos de Ocean Drive, era otra cosa, Miami Beach, a mediados de los 80, ¿no es cierto? Había mucha cocaína en Miami y Miami Beach era un barrio desangelado, venido a menos, lleno de viejitos y de vendedores de drogas. Miami no me atraía. A Lima iba de vez en cuando, porque estaba mi novia allá. Pero la verdad es que, y no porque yo fuera guapo, sino porque ellas, las turistas, sobre todo italianas, eran tan coquetas, en Santo Domingo tenía una relativa buena suerte en el amor. Tengas en cuenta que solo tenía que hacer programa una vez por semana. El programa, por cierto, tenía éxito, no solo en Santo Domingo, se veía en los principales países de Centroamérica. Costa Rica, en Panamá, en Guatemala, en El Salvador, y se veía también en Colombia y Ecuador. Pero
y a eso voy en un ratito, yo me preguntaba de dónde sale todo el dinero para pagarme y para costear los costos de producción. Porque cada programa llegaban invitados de distintas partes del mundo. De Europa, de Estados Unidos, de Canadá. Es decir, era un programa de alto presupuesto. Yo decía, ¿y quién financia esto? ¿Y quién se moja? Pero mientras tanto estaba en las playas dominicanas, en los hoteles dominicanos, y había siempre muchas turistas europeas, principalmente italianas. También muchas alemanas, también españolas, pero las italianas eran las mejores. Las más coquetas, las más reilonas y las más fáciles para, bueno, para aceptar un lance amoroso. Gracias a la providencia, gracias al Altísimo, yo estoy vivo. Porque eran los años del SIDA, ¿verdad? Y yo mucho no me cuidaba, ¿eh? Y tuve un número de amantes y noviecitas de ocasión ahí en los hoteles dominicanos, ¿no? Todavía no me había acontecido, y a eso iré después, no me había acontecido sentir el deseo homoerótico. Menos mal, porque si esos años dominicanos, puertorriqueños, en hoteles y en hoteles y en playas y en playas, yo además de tener chicas hubiera tenido chicos, yo ahora estaría reunido con mi padre, ¿no? O sea que me salvé del SIDA. Bueno, ¿de dónde salía la plata para pagarme y para costear los gastos de producción de este programa? Pues era un programa faraónico en sus costos. Faraónico. Resulta que yo creo que la CIA ponía el dinero. Es decir, yo creo que esos 5 años, entre mis 20 y mis 25 en Santo Domingo, haciendo televisión para contener la expansión del comunismo en Centroamérica, yo creo que era, sin saberlo, sin darme cuenta, porque siempre fui un tonto, yo creo que era gente de la CIA, sí. Así como me ven, ¿no? Mal peinado, despistado, leyendo en una playa ahí en Boca Chica, ¿no? Ahora, quizá no era la CIA, quizá era una agencia de Washington, pero el dinero venía de Washington. Y el programa servía a los intereses de defender la libertad, la democracia, los derechos humanos en Centroamérica, en el Caribe. Y esto estaba muy amenazado por los sandinistas en Nicaragua, que habían expandido esa fiebre perniciosa al comunismo, a El Salvador, donde había una guerra civil, en Guatemala, donde había una guerra civil, estaban los contras desde la frontera costarricense con Nicaragua. Era otro mundo, ¿no? Así fue entonces como, entre los 20 y los 25 años, yo fui más dominicano que peruano. Y vivía más tiempo en Santo Domingo y en San Juan, Puerto Rico, que en Lima. ¿Por qué San Juan, Puerto Rico? Porque no había un vuelo directo de Santo Domingo a Lima. Entonces, cuando quería ir a Lima, pasaba por San Juan. Y me hospedaba en un hotel del condado, o me encontraba ahí con mi novia que llegaba desde Lima, pasábamos unos días. Pero mi novia estaba aterrada con el SIDA. No quería ir al Caribe conmigo, ni a San Juan, ni a Santo Domingo, ni a ninguna parte, porque no se sabía cómo se contagiaba uno del SIDA. Entonces, ella no quería ducharse, sentarse en el inodoro, no quería. Estaba muy asustada. Y a mí, estar solo en esos hoteles en el Caribe tampoco me venía tan mal, si ustedes me entienden la picardía, ¿no? Así que fueron buenos 5 años muy felices en los que yo quizá, subrayo quizá, fui agente de la CIA o fui un periodista supremamente bien pagado por alguien, gracias a quien corresponda, desde alguna agencia en Washington que decía, hagamos televisión para contener la expansión del comunismo. Eso vino a terminar, pero duró 5 años largos, ¿ah? O sea que yo siempre estaré en deuda con los dominicanos, ¿no? Siempre. Recuerdo que iba a las discotecas solo. Yo siempre fui, bueno, muy solitario y bailaba solo, borracho y solo, bailaba, merengue. Y por supuesto hacía el ridículo, se reían de mí, pero yo pensaba que estaba bailando salvajemente bien merengue, ¿no? Esta es una imagen que me persigue de los hoteles dominicanos, sí. En Punta Cana, en Puerto Plata. Yo en una discoteca del hotel o en una discoteca del malecón bailando merengue solo. Fui muy feliz en Santo Domingo, tuve muchas noviecitas, gané mucho dinero, no ahorré nada, pero viví como un príncipe esos 5 años. Y abandoné la universidad, abandoné la carrera de leyes, abracé con pasión la televisión y sus dineros bien habidos o mal habidos, y todas las noviecitas de ocasión que llegaban de Europa a estos hoteles de lujo en Santo Domingo y en San Juan. Dicho sea de paso, el año nuevo del 86 al 87 se incendió el DuPont Plaza en San Juan, Puerto Rico, que era uno de los hoteles donde yo me quedaba. Caribe Hilton, el DuPont Plaza, el mítico San Juan. Y en el DuPont Plaza, 1 de enero de 1987, yo no estuve ahí, pero pude haber estado ahí, murieron más de 100 personas en ese incendio. Bueno, después de la pausa les voy a contar qué pasó en mi vida en 1990, o sea, hace 30 años, 31 años para ser exactos, ¿no?
por qué en 1990 decido volver a Lima, a la televisión de Lima, a apoyar a un escritor genial, Vargas Llosa, que se había propuesto ser presidente del Perú. Regresamos con eso después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Imagínense entonces que es 1990. Mario Vargas Llosa, que años después, 20 años después, sería galardonado como Premio Nobel de Literatura, decide entrar en política. Lo había decidido 2 o 3 años antes y postula a la presidencia de Perú. Yo era amigo de él y de sus hijos principalmente, de Álvaro, Gonzalo y Morgana, de los 3. Mario estaba casado con su prima hermana, Patricia. En su primera juventud, Mario se había casado con su tía, Julia. Es decir, que Mario, yo me saco el sombrero o me saco el peluquín, primero estuvo con su tía, después estuvo con su prima, que la verdad es un mérito formidable que yo no he podido igualar, ¿no? Que veo con profunda envidia. Ahora ya no está con la prima, por supuesto está con la señora Preisler, pero no me quiero ir por ahí. Yo, por mi amistad con los hijos, principalmente, me sentí obligado a apoyar la aventura política de Vargas Llosa. Lo admiraba profundamente, lo había leído, lo había conocido. Nos habíamos encontrado mucho en el Caribe, principalmente en San Juan, Puerto Rico, también en Santo Domingo. Él en más de una ocasión había hecho llamadas telefónicas recomendándome o diciéndole al cónsul español en San Juan, oye, recibe a Jaime, en fin, había sido supremamente generoso conmigo. Así que yo dije, me mudo a Lima y vuelvo a la televisión de Perú y hago un programa para apoyar a Vargas Llosa y para propiciar su triunfo. Y así fue. Entonces todo ese año 90 yo hice un programa, noche a noche, en un canal privado de Lima, apoyando resueltamente, sin ambigüedades, la candidatura de Vargas Llosa. No era periodismo independiente, no era periodismo objetivo, qué ocurrencia. Era periodismo militante, combativo, cavar una trinchera, meterse allí y disparar a todos los enemigos de Vargas Llosa, que eran, asimismo, mis enemigos. Pero, a pesar de que todos hicimos nuestro mejor esfuerzo, principalmente el gran escritor, y yo desde mi pequeña tribuna en la televisión, Vargas Llosa perdió. Y eso fue verdaderamente traumático y desolador para él, para su familia, para sus principales colaboradores y para mí también. Tuve suerte, me habían invitado a ser candidato al Congreso, candidato a diputado por Lima, yo no quise. Menos mal. También me habían invitado a ser asesor pagado, yo no quise. Trajeron a unos asesores de Londres. Yo dije, yo apoyo desde la tele, que es lo único que sé hacer. Pero no sé si mi apoyo desde la tele fue positivo, sumó votos o fue negativo y lo privó de votos. Porque al final el peruano promedio tuvo quizá la percepción de que toda la clase poderosa de Perú, la clase más o menos privilegiada, se había conjurado para que ganase Vargas Llosa e irrumpió un chinito de origen japonés, un ingeniero, Fujimori, y dio el batacazo. Bueno, una vez que Vargas Llosa perdió, se fue del Perú con su familia, su hijo mayor Álvaro me pidió que lo ayudara a conseguir un trabajo, y yo le dije, ¿por qué no te quedas con mi programa en Santo Domingo? Yo llevo 5 años haciéndolo, ya no quiero volver, siento que ya después de 5 años tengo que cerrar ese capítulo, pero tú serías un formidable conductor. Hablé con el productor se reunió con el hijo de Vargas Llosa y el hijo de Vargas Llosa se quedó con mi programa dominicano. Estupendo. Y yo me pregunté, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero ser? Pensé, no me quedo en este país, en el Perú, porque es un país suicida, ¿no? Tenía que elegir a Vargas Llosa, no lo hizo, seguramente va a rodar por el abismo. Yo aquí no me quedo. Este es un barco que se hunde, yo me voy. Y me fui a Madrid. Porque después de 5 años de hacer televisión en el Caribe, obscenamente bien pagada, sospechosamente bien pagada, de ser tal vez agente de la CIA o agente de Washington, yo estaba ya un poco harto de la tele.
tenía un dinero en el banco y dije, me voy a ir a Madrid y voy a tratar de escribir una novela por fin. Ya tenía 25 años, tampoco era tan joven, ¿no? Y entonces en Madrid viví un tiempo inmensamente rico en emociones, en desafíos, un tiempo rico en creatividad, en reinventarme o en repensar mi futuro, o en atreverme a soñar que yo, además de ser un figurón de la tele, quizá podía ser también un escritor. Es decir, yo me dije, yo no sé si quiero ser Don Francisco, no, yo quiero ser Vargas Llosa, quiero parecerme más a Vargas Llosa que a Don Francisco. Ese era mi arquetipo, ese era mi modelo, mi inspiración. Y entonces en Madrid me puse a escribir, pero no tenía una computadora. En esa época no había, estamos hablando del año 91, no había celulares, no había computadora, no había internet. Si había, yo no los conocía. Yo tenía un cuaderno, me iba a una biblioteca, en la biblioteca escribía en un cuaderno. Y ahí empezó a germinar mi primera novela, No se lo digas a nadie, ¿no? Cuyo título recoge el ruego o la advertencia que le hice a la prostituta con la que fracasé en un burdel en Lima, años atrás. Por favor, no se lo digas a nadie. Así vino a llamarse esa novela que empecé a escribir en Madrid. Recuerdo que en Madrid extrañaba mucho a mi novia, que estaba ya no en Lima. Mi novia se había ido a Austin, Texas, a estudiar una maestría. Era muy inteligente y muy aplicada. Y recuerdo que para hablar con ella, o para hablar con mi madre, que sí estaba en Lima, me iba a unas cabinas telefónicas, chiquiticas, en ciertas oficinas de la Telefónica. Yo iba al local de Gran Vía, que era enorme, y que estaba lleno de sudamericanos como yo, lleno, de ecuatorianos, bolivianos, colombianos, peruanos, y todos, por supuesto, metidos en esos cubículos enanos, gritando la nostalgia que nos invadía. Yo ciertamente estaba enfermo de amor por ella, por mi chica, porque se había ido a Austin y porque ella me contaba que estaba enamorándose de un estudiante de la universidad. Así que fui a verla. Tuve que ir a verla, a ver si íbamos a seguir juntos o no, si ella me dejaba del todo y estaba con este chico tejano. Y fue un viaje rarísimo, divertido y con un final triste. Ella sorprendió a su novio, le dijo, Jaime se va a quedar en mi departamento, va a dormir en mi departamento. No va a dormir en mi cama, va a dormir en el sofá, pero se queda en mi departamento. Y el novio, por supuesto, montó una escena de celos, ¿no? Y yo, una vez que el novio gritó y dijo cosas biliosas y me amenazó y se fue, yo no dormí en el sofá. Lógicamente, repté como una lagartija y me trepé a la cama de Daniela y allí fui feliz con ella de nuevo. Y fueron unos días muy felices, muy felices. Era verano en Austin, me acuerdo. El novio no aparecía, estaba devorado por los celos. Daniela y yo nos íbamos a bañar a una lagunita, Barton Springs. ¡Qué felicidad! Pero ese amor estaba por terminar. Ese amor estaba por terminar. Yo no lo sabía. Yo pensé que me iría de vuelta a Madrid a seguir escribiendo y que Daniela... Que por cierto, Daniela me decía, pues si estás escribiendo en Madrid, ¿por qué no vienes a escribir acá? Yo le decía, no, yo tengo que escribir esta novela en Madrid, en Europa. Bueno, los prejuicios bobos, ¿no? Y me fui y creo que terminé perdiéndola porque ella se enamoró del todo de este chico celoso que en mi ausencia, bueno, se vengó y selló el amor con Daniela y creo que fueron felices, ¿no? Pero ahí terminó mi primer amor o mi primera novia, ¿no? Mi primer noviazgo. Bueno, no he contado todavía, y lo voy a contar después de la pausa, cómo fue y con quién fue, sin decir nombres, claro. Solo algunos detalles, algunos rasgos al pasar, no quiero delatar a nadie. ¿Cómo fue la primera vez que sentí que además de gustarme mucho las chicas o las mujeres, además de tener una natural inclinación erótica a las mujeres, a ciertas mujeres, tampoco no a todas las mujeres, pues no, uno se enamora de unas pocas contadísimas personas, pero descubrí que también me podía gustar un hombre. Esto no fue nada fácil, viniendo de la familia de la que yo venía, siendo hijo de mis padres, siendo ya bastante famoso.
no solo a escala nacional, ahora ya era famosito a escala, digamos, semi-latinoamericana. ¿Cómo y por qué me cayó ese rayo en la cabeza y me partió en dos? Y sembró en mí una duda que me ha perseguido hasta hoy, que tengo 56 años. Y es que sí, estoy felizmente enamorado de mi mujer, la amo, estoy hace 10 años con ella, no he necesitado a nadie más, pero mentiría si dijera que nunca en mi vida me enamoré de un hombre. Sí, me enamoré de un hombre. No soy perfecto, no soy virtuoso, no seré obispo ni cardenal, como diría mamá, y no me iría al cielo. Pero esto pasó, tenía que pasar, era mi destino. Lo contaré después de la pausa, si me acompañan. Bueno, la primera vez que, después de haber tenido algunas experiencias felices en el amor con mujeres y de haber tenido una novia en Lima, y también después de haber fracasado en mi primera tentativa en un prostíbulo, nunca más volví a un burdel, quedé absolutamente traumatizado. La primera vez que me enamoré hasta los huesos de un hombre fue cuando tenía 25 años en Lima, cuando hacía el programa A Favor de Vargas Llosa. Una noche, ya había perdido Vargas Llosa, pero yo tenía que terminar mi contrato hasta fin de año. Invité al programa a un actor muy famoso, muy talentoso, muy guapo. Y lo entrevisté. Y algo pasó allí, entre él y yo. En la charla, en las miradas, en las preguntas, en la coquetería, en la insolencia. Algo se instaló ahí entre nosotros, ¿no? Una promesa. La promesa de una transgresión, de hacer algo prohibido, algo que no se debía hacer, pero que se tenía que hacer. Era urgente hacerlo, era urgente acometer esa transgresión, entregarnos a esa aventura, a ese deseo que mi madre hubiera dicho era impuro, contra natura, contra natura. Y así fue. Terminada la entrevista, y como si fuera una cosa natural, el actor vino a mi apartamento y terminamos en la cama y descubrí, maravillado, pero un poco asustado también, que podía gustarme muchísimo el cuerpo de un hombre. Y yo tenía novia en ese momento, y él tenía novia en ese momento. Y yo era famoso, y él era famoso. Y yo quería ser presidente de Perú, él no. Yo dije, ¿y ahora qué hago con todo esto? Lo cuento, lo oculto, lo muestro, lo disimulo, seguimos acostándonos y él tiene novia y yo tengo novia, pero las chicas no se enteran y las tomamos por tontas. ¿Qué hacemos? No era fácil. Insisto, él era un actor famoso a nivel regional. Yo, bueno, había hecho ya mis programas afuera, en Santo Domingo, San Juan, Centroamérica, más o menos. Lo cierto es que vivimos un romance volcánico. ¿No les gusta ese adjetivo? Fue volcánico, porque fue corto y fue abrasador. No pudo ser largo, no podía ser largo, porque él no quería salir del closet y yo tampoco me animaba mucho. Es decir, que él quería estar con su novia, yo quería estar con mi novia, su chica no sabía, mi chica no sabía, era un enredo. Entonces, para encontrarnos teníamos que más o menos cavar túneles, ¿no? Y hacer unas citas así a escondidas y que no nos vieran, y si venía a mi edificio, subía por el ascensor, era todo peligroso. Tarde o temprano, años después, esto se sabría porque yo lo convertiría, como he hecho siempre con mi vida, todos los episodios capitales de mi vida, los he fabulado o reconvertido o procesado en ficción, en novelas, en literatura, ¿no? Y él con el tiempo no se sintió muy contento de que yo usara nuestra aventura para, bueno, volcarla a la ficción, a la literatura, ¿no? Pero tengo los mejores recuerdos. Al margen de eso, sí me planteó una severísima duda moral, ¿no? ¿Qué hago con esto? Se lo cuento a mi novia, se lo cuento a mi mamá, se lo cuento a mi papá, y mi padre me capa. O lo oculto, y es mejor no contarlo todo, y es mejor guardar algunos secretos. Y si voy a ser siempre un personaje público, de televisión, de ganar mucho dinero, de aspiraciones políticas, no se te ocurra contar que puedes tener una zona
en la penumbra, que a veces despierta y salta, como si fuera una bestia enjaulada, que es tu zona gay, homoerótica. No eres totalmente gay, pero tampoco eres totalmente heterosexual. Porque si te has enamorado de un hombre y te has acostado con él y te ha gustado, bueno, heterosexual no eres. Y a los ojos de mi papá y de mis hermanos, si yo me había enamorado de un hombre y me había acostado con él, entonces yo era gay, punto. Nada de que bisexual. No nos vengas con con esos matices ambiguos, afrancesados, no vale. Con el tiempo dejamos de vernos, el actor y yo. Él nunca me perdonó que yo novelara nuestro romance, que lo volcara a los libros. Yo creo que escribí de él porque lo quería, lo seguía queriendo, lo extrañaba, era una manera de recuperarlo en la memoria, en la imaginación. Pero él se enojó. No sé si sigue enojado, quizá ya no. Le fue muy bien, se casó, yo también me casé, tuvo creo que una hija, yo tuve 3 hijas, y allí terminó lo que estaba condenado a ser, no un amor de largo aliento, feliz, predecible, de pareja gay, casada, como son los amores gays de ahora, que no enfrentan la hostilidad de la prepotencia moral de la sociedad. Estoy hablando del año 90, estoy hablando de hace 31 años. En aquel momento y en esa ciudad, Lima, Perú, ser un personaje público y tener un amante varón era casi un crimen. Y era una conducta innoble, repudiable, abominable. Pero con el tiempo, yo no he sido bueno en guardar secretos, ¿no? Y todo se supo. Y si no se sabía, se sabe ahora, ¿no? Y no me arrepiento un segundo. Quiero decir que creo que haber vivido esa experiencia homoerótica, y ya voy al corte, haberme permitido esa honestidad conmigo mismo, me permitió luego ser más feliz en el amor. Por ejemplo, ahora, con mi esposa, con Silvia, ¿no? Los amores que tuve después, con mi primera esposa, Sandra, con mi segunda esposa, Silvia, fueron siempre amores brutalmente honestos. Es decir, lo primero que yo le decía a una chica si quería salir con ella y acostarme con ella era: mira, tú me gustas mucho, me encantaría tener una relación contigo, pero me puede gustar un chico, he tenido un novio a escondidas y soy bisexual. Si no te gusta, si te da miedo, si te da asco, es el momento de despedirnos. Si te divierte, si me quieres como soy, si te animas, te arriesgas, esto es un viaje peligroso, turbulento, vamos a emprender el viaje. O sea que creo que me sirvió. Y me sirvió también para darme un tema capital en mi vida. El primer tema capital fue mi padre y yo como enemigos, y ese fue el segundo tema capital, ¿no? Como a un chico al que le iba tan bien en todo, la tele, el dinero, las noviecitas italianas, el Caribe, todo perfecto, hasta que te cae un rayo en la cabeza y te enamoras de un actor, y entonces eso te rebaja, te humaniza y te recuerda que eres profundamente fallido, defectuoso, humano al fin. Ya regresamos. Entonces, en Madrid, año 91, hace exactamente 30 años, yo escribí en un cuaderno, a mano, la primera versión de mi novela No se lo digas a nadie. Y en esa novela yo rehacía mi pasado. Es decir, me permitía vivir de nuevo todo lo que ya había vivido. La literatura y el arte en general te permite esa dulce venganza, la de vivir de nuevo y la de vivirlo de otra manera, como te hubiera gustado vivirlo quizá, como no pudiste vivirlo. Entonces contaba mi infancia, mi adolescencia, y el padre machista, tiratiros, cazador, y la madre beata, Opus Dei, que quería que su hijo sea cura, y el niño, y la revista porno, y las películas porno, y las joyas vendidas, y la fuga. Bueno, todo lo que les conté ayer, mi niñez, mi adolescencia, ese fue el fuego, el primer combustible que incendió la llamarada creativa, ¿no?,
de No se lo digas a nadie. Pero esa era recién la primera versión, ¿no? Y yo tuve que escribir una segunda versión de esa novela los años que viví en Washington, D.C. Y esa novela, que empecé a escribirla a fines del 90 y que la terminé a fines del 93, 3 años, salió en España el año 94. Y esa novela me cambió absolutamente la vida, porque me permití cumplir un sueño, o abrazarlo, o capturarlo fugazmente. Yo me había ido a Madrid y había dejado la tele, o la tele me había dejado a mí. Y luego me fui a Washington 3 años y también dejé la tele, a pesar de que aquí en Telemundo me ofrecían un late night. Estaba Joaquín Blaya, estaba Cecilia Boloco, me ofrecieron un late night. Y yo les dije, no. Me miraron impávidos, desconcertados. ¿Por qué no? Y les dije, yo quiero ser un escritor. Y me fui a Washington, huyendo. ¿Huyendo de qué? De Miami. Acababa de pasar el huracán Andrés. Y mi novia de entonces, Sandra, que terminó siendo mi primera esposa, y yo, habíamos estado en un apartamento frente a la bahía de Brickell. Y habíamos pasado esa noche huracanada, salvaje. Y al día siguiente era una ciudad invivible, sin luz, sin agua, sin aire acondicionado, las calles cortadas, los árboles caídos, los postes de luz tumbados. Y mi novia y yo dijimos, nos vamos a Washington. Y nos fuimos a Washington, manejando un camión alquilado. Y en Washington, a mí me había admitido la Universidad de Georgetown, a mi novia también. Ella se puso a estudiar y yo decidí que no quería estudiar. De nuevo, terco, rebelde, marginal, dije, no voy a ir a la universidad, no me interesa la universidad, voy a escribir la segunda versión de mi novela. Entonces iba a la biblioteca de la universidad y allí la escribía. Ya no en un cuaderno, sino en una computadora de la biblioteca de la universidad. Y allí terminé de escribir No se lo digas a nadie. Y recuerdo con profunda emoción cuando en 1994 me llega un fax de Barcelona diciéndome, la editorial Seix Barral quiere comprar su novela No se lo digas a nadie y la va a publicar. Fue uno de los momentos más felices de mi vida, más felices y luminosos de mi vida. Mi primera novela, escrita en Madrid, terminada en Washington, saldría por fin en España. Una pausa y regresamos. Bueno, mañana les contaré el terremoto que fue en mi vida cuando salió esa primera novela, No se lo digas a nadie. En mi familia, en la familia de mi esposa, en la ciudad donde yo había nacido. Fue un terremoto. Mañana les cuento eso. Gracias por acompañarme hoy. Les ruego que me sigan acompañando mañana. Mañana les cuento el tercer capítulo de mi vida errática y atormentada.